anunciar por la mañana tu misericordia y tu fidelidad cada noche, con el decacordio y el salterio, en tono suave con el arpa, por cuanto me has alegrado, Señor, con tus obras, en las obras de tus manos me gozo. Cuán grandes son tus obras, muy profundos son tus pensamientos. Bienvenidos a la casa del Señor en este día y nos unimos a las palabras del salmista cuando dice que es bueno alabar al Señor. Esa es la actitud que nos mueve a venir a estar en su casa, el reconocer su obra en medio de nuestras vidas. Hemos empezado con un corto vídeo, ha habido algún problema con el sonido, pero las imágenes eran lo que nos importaba, ¿verdad?, de nuestra iglesia hermana en Maturín, en Venezuela, y la obra que están llevando adelante con el apoyo de todos nosotros. El alimento físico es necesario para la vida y también el alimento espiritual. Y hoy nos reunimos también en la casa del Señor para celebrar el Día de la Biblia, la palabra de Dios, que es la que alimenta nuestras vidas, la que la sostiene también. Y por eso es un motivo de gozo el poder estar en la casa de Dios sabiendo que Él cuida de nosotros. En todas nuestras necesidades, en todos los ámbitos de nuestra vida, el Señor tiene misericordia, el Señor tiene favor para con nosotros. Y creo que no es una frase gratuita, especialmente en este tiempo de pandemia, donde estamos todos con tanta incertidumbre, con el riesgo, ¿verdad?, de la enfermedad siempre tocando a nuestras puertas. Algunos de vosotros esta semana pues habéis estado con el susto, ¿verdad?, con los PCRs y demás. Bueno, aquí estamos y damos gracias al Señor por la vida, por el cuidado que Él nos da y en toda circunstancia, sea buena o sea mala, siempre le confesamos nuestro Señor y con el salmista decimos, bueno es alabarte, Señor. Pues dispongámonos a alabarle con nuestra presencia, con nuestra actitud y con nuestros cánticos de adoración a Él. Que Él nos bendiga en este tiempo de culto. Dios cuida de su pueblo. Alabaré a Jehová con todo el corazón, en la compañía y congregación de los rectos. Grandes son las obras de Jehová. Buscad de todos los que las quieren. Gloria y hermosura es su obra, y su justicia permanece para siempre. Ha hecho memorables sus maravillas. Clemente y misericordioso es Jehová. Ha dado alimento a los que le temen. Para siempre se acordará de su pacto. El poder de sus obras manifestó a su pueblo, dándole la heredad de las naciones. Las obras de sus manos son verdad y juicio. Fieles son todos sus mandamientos, afirmados eternamente y para siempre, hechos en verdad y en rectitud. Redención ha enviado a su pueblo, para siempre ha ordenado su pacto. Santo y temible es su nombre. El principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Buen entendimiento tienen todos los que la practican sus mandamientos. Su loor permanece para siempre. Como bien ha dicho Fernando, bueno, nos une yo creo que una buena amistad. En estos 2 años hemos congeniado muy bien y creo que tenemos una visión muy parecida de las cosas, lo cual eso eh, ayuda a pensar en futuros proyectos, ¿no? Quiero dar las gracias de entrada a esta iglesia. Quiero darles las gracias porque ayer pudimos hacer aquí el acto de presentación de Reina Valera 2020, lo cual fue muy importante en la época en la que estamos viviendo, con todas las dificultades que en esta iglesia pudiéramos hacerlo. Así que muchas gracias. Y también quiero dar las gracias a todos aquellos que estoy seguro que oráis, colaboráis, ayudáis de alguna manera en este tiempo pasado y en este tiempo presente a Sociedad Bíblica. Muchas gracias, porque Sociedad Bíblica, aunque es una entidad, pero la formamos todos los que amamos la Escritura y todos los que queremos que la Escritura llegue a otros. Es decir, todos. Nadie está fuera de Sociedad Bíblica en ese sentido. Así que muchas gracias por todas vuestras oraciones y toda la colaboración a cualquier nivel que podéis aportar a Sociedad Bíblica. Damos gracias a Dios porque el pueblo de Dios es bueno y es generoso y es agradecido. Así que nosotros también queremos ser agradecidos con vosotros. Estamos muy contentos porque, como hemos dicho, hemos conseguido que es tener Reina Valera 2020. Yo la llamo 2020, no sé por qué, en vez de 2020, 2020. Me suena mejor, me parece más pegadizo, ¿no? Y estamos muy contentos de poder haber realizado este trabajo. Bueno, yo me lo he encontrado, ¿eh? Yo llevo 2 años. Cuando yo llegué, llevaban ya años trabajando en ello, pero bueno, lo hemos podido finalizar, ¿no?
y pensamos que puede ser una buena aportación al pueblo de Dios para que la Escritura pueda ser mejor entendida, más difundida y otros puedan comprender el precioso mensaje del Evangelio, la buena noticia, ¿no? Que al fin y al cabo es lo que a todos nos interesa, ¿no? Quiero compartir en esta tarde un texto muy relacionado con todo lo que acabo de decir, aunque parezca que no cuando os acerquéis al texto, ¿no? El texto que quiero compartir está en el libro de los Hechos, en el capítulo 8. No es todo el libro, no es todo el capítulo, perdón, lo que vamos a leer. Yo voy a leer ya en Reina Valera 2020. Yo ya no tengo otra Biblia, ya tengo que leer siempre, al menos hasta que tengamos otra Reina Valera, no sé qué año, pero por lo menos esta es la que ahora tenemos que usar. Leemos algunos versículos, no vamos a leer todo el capítulo porque no es tampoco el interés, ¿no? Los primeros versículos dice: Saulo estuvo de acuerdo con la muerte de Esteban y ese día se desató una gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén. Y todos, salvo los apóstoles, se dispersaron por las tierras de Judea y de Samaria. Unos hombres piadosos llevaron a enterrar a Esteban y lloraron sentidamente por él. Mientras tanto, Saulo asolaba la iglesia, entraba en las casas, apresaba violentamente a hombres y mujeres y los enviaba a la cárcel. Versículo 12, aquí habla de otro personaje que entra en la historia, que es Felipe. Dice: pero cuando Felipe les anunció el evangelio del reino de Dios y el nombre de Jesucristo, hombres y mujeres creyeron y se bautizaron. Y versículo 26 hasta el 40, que es la parte central de esta pequeña reflexión. Un ángel del Señor le habló a Felipe y le dijo: ponte en camino y ve hacia el sur por la ruta del desierto que desciende de Jerusalén a Gaza. Felipe así lo hizo. Y sucedió que en el camino se encontró con un etíope eunuco. Era funcionario de Candace, reina de los etíopes, y estaba encargado de todos sus tesoros. Había venido a Jerusalén para adorar y volvía sentado en su carro leyendo al profeta Isaías. El Espíritu dijo a Felipe: acércate y júntate a ese carro. Acudió Felipe y le oyó que leía al profeta Isaías. Le preguntó: ¿pero entiendes lo que lees? Él dijo: ¿y cómo podré entenderlo si alguien no me lo explica? El etíope rogó a Felipe que subiera y se sentara con él. El pasaje de la escritura que leía era este: como oveja fue llevado a la muerte y como cordero mudo delante del trasquilador no abrió su boca. En su humillación no se le hizo justicia, mas su generación, ¿quién la contará? Porque su vida fue quitada de la tierra. El eunuco tomó la palabra y dijo a Felipe: te ruego que me digas, ¿de quién dice el profeta esto? ¿De sí mismo o de algún otro? Felipe, partiendo de este pasaje, le anunció el evangelio de Jesús. Prosiguiendo el camino, llegaron a un lugar donde había agua y dijo el eunuco: aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Felipe respondió: si crees de todo corazón, puedes. Él respondió: creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Mandó parar el carro, descendieron ambos al agua y Felipe le bautizó. Salieron del agua y el Espíritu del Señor arrebató a Felipe. El eunuco no le vio más, pero siguió gozoso su camino. Felipe apareció en Azoto y de camino anunciaba el Evangelio en todas las ciudades hasta llegar a Cesarea. Bueno, el texto, la historia es muy conocida por todos, ¿verdad? No hay, seguro que habéis oído hablar de ella en más de una ocasión. Pero es interesante observar lo que sucede en la iglesia primitiva. Y es interesante porque está muy cercano a lo que probablemente ha sucedido en la iglesia hoy en día también. Aquella iglesia primitiva que tenía una serie de características, se reunían juntos en las casas, oraban juntos en las casas, compartían el pan, hablaban del Señor, leían la palabra, en el sentido del Antiguo Testamento probablemente, y recordaban los dichos de Jesús. Aquella iglesia sufrió uno de los azotes más grandes de su historia, que fue la muerte de Esteban. Por eso comenzábamos en el versículo 1 del capítulo 8, ¿no? Donde se habla de Saulo y de la persecución que él hace. Esteban mostró que esto es algo por lo que merece la pena morir.
Y tenemos que quedarnos con ese lema. El Evangelio es algo por lo que merece la pena morir. Y aquella muerte que podría haber producido quizás la mayor desolación, el mayor encierro, el mayor fracaso, produce justamente lo contrario. Pues si habéis observado, el texto dice que los discípulos, los seguidores de Jesús, fueron dispersados. Dice ese capítulo 8. Bueno, Reina Valera del 60 decía esparcidos. Reina Valera 2020 dice dispersados. Bueno, voy a hacer una confesión. Me gusta más esparcidos a mí personalmente, porque me recuerda la parábola del sembrador, donde se va esparciendo la semilla. Y de esta manera es como estos hombres y estas mujeres de la iglesia primitiva salieron a anunciar el Evangelio. El efecto contrario a lo que se pretendía, el efecto opuesto, ¿no?, a lo que se pretendía. Claro, la iglesia hoy en día ha vivido una época en la que hemos estado encerrados en algún tiempo sin poder salir, ¿verdad?, de nuestras casas, pero sin embargo hemos podido comunicar la palabra de Dios. La palabra de Dios no ha estado presa, ha estado circulando. Hemos podido comunicar a través de las redes, hemos podido comunicar a través de las llamadas, del contacto en la distancia con las personas. Mucha gente se ha acercado al Evangelio en esta época. Yo creo que el Señor está dando o puede dar un avivamiento en el mundo a través de esta situación que estamos viviendo. También es una situación que nos muestra las miserias de la iglesia. También nos muestra cómo había gente en la iglesia que ya no está. Pero sobre todo tenemos que pensar que puede ser una oportunidad de avivamiento para la iglesia, para que la gente se acerque al Señor. Aparece este personaje en nuestra historia de Hechos, que es Felipe. Felipe, claro, siempre hemos conocido a Felipe el evangelista, ¿no? Está claro, ¿no? Este hombre que parece que tiene un don especial para comunicar el Evangelio, ¿no? Él ha tenido ya experiencia y se presenta como que Felipe es un hombre, un ganador de almas, que diríamos, alguien que está muy preocupado por comunicar esa buena noticia. Y nos cuenta la historia en el versículo 26 que se le aparece un ángel y le dice: ponte en camino, ve hacia el sur, por el desierto, que desciende de Jerusalén a Gaza. Felipe lo hace, etcétera, etcétera, y más o menos conocemos parte de esa historia, ¿no? Pero esa historia nos indica y nos muestra algunas de las características que podemos aprender que son esenciales a la hora de poder comunicar el Evangelio. Una de ellas será el uso de la palabra de Dios, pero hay otras muchas que se presentan aquí. Una primera característica que se presenta es que hay que ser sensible. ¿Sabéis? Vivimos en un mundo donde no hay mucha sensibilidad, realmente. Parece que esta situación que hemos vivido y que estamos viviendo, mucha gente decía, bueno, vamos a ser mejores después de esto. No, vamos a seguir siendo iguales. Vamos a seguir siendo iguales. Incluso esta situación ha podido sacar parte de lo mejor, pero ha sacado también parte de lo peor. Pero para comunicar el Evangelio es necesario tener sensibilidad. Sensibilidad. En primer lugar, él es sensible a la llamada de Dios. Está atento a la llamada de Dios y responde a esa sensibilidad, con su sensibilidad a esa llamada de Dios. Le dice que descienda por el desierto, ¿no? Acércate, le dice el Espíritu, a este carro. ¿Habéis oído voces a veces? ¿Verdad que sí, que oímos voces? Bueno, entiéndase, con precaución esto de oír voces, ¿no? Bueno, ya sé que oímos voces cuando nos hablan, ¿no? Pero vamos, digo, o sea, otro tipo de voz, a veces interior, ¿no? Que te dice, da un paso al frente. No te quedes parado. Venga, da ese paso adelante. Bueno, algo así pudo ser esto, ¿no? El Espíritu le dijo a Felipe, acércate y júntate a ese carro. Y Felipe, que está sensible, que es sensible a lo que Dios le puede decir, a la necesidad del que está ahí también, Felipe, por supuesto, pues obedece, ¿no?
y va y se acerca a ese carro. Algunas personas anhelan ganar nuevos cristianos, nuevos creyentes a través de sus testimonios, y esto es muy valioso, ¿no? El testimonio personal, pero a veces se fuerzan situaciones. No, no hay que forzar situaciones, hay que ser sensible a las realidades que tenemos al lado. Y a veces esas oportunidades es escuchar la voz también. Hay una segunda característica y es que Felipe no tiene ningún problema en soportar incluso incomodidades por el Evangelio. Fíjate que lo que le dice, lo que le dice el ángel que se le aparece es que se vaya al desierto. Un evangelista en el desierto. Bueno, a veces uno tiene la sensación de que está en un desierto también. Pero para este hombre, decirle, vete al desierto, que baja desde Jerusalén a Gaza. Un viaje, bueno, de cerca de 90 kilómetros de desierto. Hombre, pues no es el lugar que uno habría escogido para ir a hacer una campaña evangelística, ni siquiera para ir de excursión, el desierto. Hay que enfrentarse, hay que estar dispuesto a enfrentarse a las dificultades, ¿no?, que se puedan encontrar. Ser sensible, estar dispuesto a enfrentarse a esas dificultades. Pero hay algo más en esta escena tan conocida, y es que Felipe nos enseña, o la escena nos enseña, que tenemos que superar también nuestros prejuicios. Esto es importante, ¿no? Nuestra vergüenza y nuestros prejuicios, podríamos decir a la vez. Una cosa segura es que él quería superarlos. Se encuentra con un etíope. Lo que quería decir que probablemente el color de su piel era negro. En ese momento de la historia esto es una situación no fácil, también. Es más, hay una gran diferencia de clase entre uno y el otro. El etíope es alguien importante, ¿no? Es un ministro del gobierno, podríamos decir. Es un cargo civil importante. En cambio, Felipe, bueno, es un don nadie. Hay una distancia, ¿no?, también social. Pero todavía hay algo más. Este hombre con el cual se va a encontrar es eunuco, lo cual todavía hace la distancia mucho más grande, porque esto es algo no consentido, no aceptado dentro del judaísmo de la época. A los judíos se les había enseñado desde siempre que debían de tener gran aversión por esta clase de personas, de hombres mutilados. Y Felipe tiene que superar todos esos prejuicios para hablar del Evangelio. Él no sabe que va a hablar todavía del Evangelio, pero tiene que superar esos prejuicios, ¿no? Como también a veces deberíamos de hacer nosotros, Hablo por mí, por supuesto, en ciertos momentos, ¿no? Superarlo. Añadimos otra característica más: estar alerta a las oportunidades. Estar alerta a las oportunidades. Bueno, hay algo muy interesante en este hombre. Este hombre se ha ido a Jerusalén, y allí ha ido a la sociedad bíblica, no existía, ¿no? Pero bueno, podría haber ido a la sociedad bíblica de Israel a comprar su parte del Antiguo Testamento en ese momento, y compra el rollo de Isaías, que es el que va leyendo, el rollo de Isaías. Y ahí se menciona, con la pregunta que Felipe le hace, pues hace una mención de Isaías 53. Pero la teoría más, o parte de mi teoría, y no creo que sea mía, seguro que más gente lo piensa, o así lo ve, es que este hombre compra Isaías por una razón muy sencilla. Y es porque en Isaías él ha leído en el capítulo 56, él ha leído estas palabras: que el extranjero que sigue al Señor no diga, me apartará totalmente el Señor de su pueblo, ni diga el eunuco, yo soy árbol seco. Y probablemente ha seguido leyendo en ese capítulo 56
Así ha dicho el Señor, a los eunucos que guarden mis sábados, que escojan lo que yo quiero y abracen mi pacto, yo les daré lugar en mi casa y dentro de mis muros y un nombre mejor que el de hijos e hijas. Les daré un nombre permanente que nunca se olvidará. Seguro que este hombre leyó estas palabras y dijo, está hablando de mí. Aquí estoy yo. Está hablando de mí. Y entusiasmado, compró aquel rollo de Isaías, que es el que va leyendo por el camino. Y ahí está Felipe, en medio de esa situación, donde este hombre ha encontrado una promesa para él, un motivo de esperanza para él, que va leyendo este libro por el camino. Y le lanza esa pregunta, ¿pero tú entiendes lo que estás leyendo? ¿Tú entiendes lo que lees? ¿Cómo podré si alguien no me lo explica? Etcétera, etcétera, el pasaje que conocemos. Es decir, que en un sentido ahora llega el eunuco y le dice, bueno, ¿de qué va esto? No lo entiendo, explícamelo, ¿de qué va? ¿De qué va esto? Te ruego que me digas, ¿de quién dice el profeta esto? ¿De sí mismo o de algún otro? Y Felipe, atento a las oportunidades, aprovecha para predicar el Evangelio. Atento a las oportunidades. Y en último lugar, usar la Biblia. Fundamental, ¿verdad? Y aquí llegamos a nuestro punto principal. Te ruego que me digas, que me expliques, ¿no? Que usemos la Biblia. Ser invitado por alguien que no es cristiano a tener un estudio bíblico después de haber hablado con él escasamente unos minutos es lo que cualquier creyente queremos. Normalmente no sucede, ¿verdad? Bueno, en esta historia es algo parecido a lo que sucede, ¿no? Ese encuentro, rápidamente, explícame, cuéntame de qué va el Evangelio, cuéntame de quién es este del que se habla aquí, cuéntamelo. Y Felipe habla del Evangelio, hace ese desarrollo del Evangelio. De hecho, el texto nos indica o nos dice que Felipe, partiendo de este pasaje, le anunció la buena noticia, el Evangelio de Jesús. Y está como una característica más. Somos un pueblo conocido siempre como el pueblo del libro, ¿verdad? Así se nos ha conocido. Porque creemos que este libro encierra un mensaje que es palabra de Dios. Y porque creemos que esta palabra de Dios, escuchada, creída, transforma a las personas. Y si transforma a las personas, cambia las sociedades, que es donde nosotros estamos. Y nuestra mayor motivación como creyentes es sin duda anunciar esta palabra de Dios. En todo momento, estando atento a las oportunidades, siendo capaces de decir, Señor, por tu evangelio vamos a superar las dificultades que se nos pongan delante, estando sensibles ante lo que tenemos alrededor, observando lo que tenemos alrededor y cómo a veces Dios nos está señalando por dónde tenemos que ir. Este sin duda es el libro más importante de nuestra vida. Cuento una historia, una anécdota a modo jocoso, para que, ya digo que es jocoso, para que nadie... Yo conocí un amigo que yo le hablaba y teníamos relación. Él no era creyente y yo le pregunté alguna vez, ¿cuál es el libro que más ha cambiado tu vida? Y él me decía, el libro de familia. No me faltaba razón en un sentido, ¿no? Pero nosotros conocemos la Biblia y sí que podemos decir que este libro, el mensaje que hay en este libro, que es Jesús, sí que ha cambiado nuestra vida, ¿verdad? La ha cambiado totalmente. Acabo con una historia muy conocida, creo que es conocida, o por lo menos yo la cuento de vez en cuando y a mí me gusta mucho, porque me da, por un lado, cuando la oigo me siento un poco mal, pero por otro lado me anima mucho. Y es la historia de un predicador escocés, John Harper.
lo mejor algunos la conocéis, John Harper y su hija Nana, de 6 años, viajaban a bordo del Titanic antes de hundirse. Allí murieron 1.500 personas en el hundimiento del Titanic. Y el motivo de su viaje en el Titanic era, John Harper, era predicar en una de las iglesias más grandes de los Estados Unidos de la época, la iglesia Moody en Chicago. Él se había quedado viudo, tenía solo esta hija, quizás también necesitaba un poco ese cambio y fue invitado a esta iglesia y la iglesia estaba esperando su llegada, no solo porque iba a predicar una serie de mensajes, de sermones allí, sino también, bueno, pues porque estaban valorando la posibilidad de que él se quedara como pastor, ¿no?, en aquella congregación en Estados Unidos. Harper era un buen orador, o al menos eso es lo que podemos saber de él, y había pastoreado varias iglesias en Glasgow, en Londres, entonces tenía experiencia. Y cuando el Titanic golpeó el iceberg, Harper, como medida de precaución, lo primero que hizo fue coger a su hija, a la pequeña Nana de 6 años, y la puso en uno de los botes salvavidas, dejándola al cuidado de un primo suyo que también les estaba acompañando en aquel viaje. Esta medida, hay que decir que le salvó la vida a Nana, que murió en los años 80, en el año 86, a una edad de 80 años, ¿no? Es decir, le salvó la vida aquella medida. Claro, Harper podría haberse puesto también en el bote salvavidas, junto a su pequeña y el otro familiar y algunas más, pero optó por dar a las personas una oportunidad de conocer a Cristo. Hay registros de que Harper le habló a cada persona de las que estaban allí, a bordo de aquel Titanic, que estaban rodeadas de pánico, sin saber cómo afrontar aquella situación, y él les habló acerca de la necesidad de aceptar a Jesús. Y cuando el agua empezó a hundir el barco, dicen algunos de los supervivientes que hubo, no muchos, pero algunos lo dicen, que Harper gritaba que las mujeres, los niños y los no creyentes suban primero a los botes salvavidas. Y dicen que lo gritaba porque estos lo necesitan más que yo, decía. Y hasta el último momento que estuvo al borde del barco, Harper insistió a la gente a entregar sus vidas a Jesús. 4 años después de que se hundiera el Titanic, durante una reunión, uno de los supervivientes de aquella catástrofe contó su primer contacto con Harper en medio de las aguas heladas del Atlántico. Él declaró que él se aferraba a un pedazo de madera y Harper fue a nado hacia él y le dijo: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. El hombre rechazó. Déjame, bastante tengo con no ahogarme, seguro que pensó. Y poco después volvió otra vez Harper a decirle: cree en el Señor Jesucristo. Y este hombre, sabiendo que estaba solo, que estaba a la deriva, aceptó creer en Jesús. Y poco después, este mismo testigo, este hombre, vio cómo Harper sucumbía ante el frío de las aguas y se sumergía y se hundió allí, ¿no? Y en esa reunión de aquellos supervivientes, este testigo dijo: yo soy el último convertido de John Harper. Y es una historia esta que nos pone a todos entre la espada y la pared. Predicar el Evangelio en todo momento, a pesar de las dificultades, teniendo esa sensibilidad de la necesidad del que está ahí, anunciando la buena noticia. Cree en Jesús y serás salvo. Los hombres buscamos métodos, mejores métodos, decimos muchas veces, para predicar el Evangelio, pero Dios busca mejores hombres que le sirvan, hombres y mujeres que le sirvan. Y esto es a los que somos, esto es a lo que somos llamados, a anunciar ese Evangelio que está encerrado
en esta palabra, en todo momento, hasta el último momento, porque lo que está en juego es la eternidad. No es algo simple, sino que es la eternidad. Que el Señor os bendiga mucho. Que el Señor nos bendiga mucho. Que nos hace mucha falta. Y muchas gracias por esta oportunidad, por este tiempo. Y espero que la palabra de Dios pueda serviros también de ánimo, de aliciente en esta vida, para poder seguir adelante con la preciosa misión que como creyentes todos y cada uno de nosotros tenemos. A Dios sea la gloria en esta tarde. Amén. La invitación es elegir al Señor, elegirle en nuestras vidas, al Señor que conocemos por medio de su palabra. Y dice el salmista en el Salmo 119, 103, cuán dulces son a mi paladar tus palabras, más que la miel a mi boca. De tus mandamientos he adquirido inteligencia, por tanto he aborrecido todo camino de mentira. Y pensando que empezamos una nueva semana, nos es útil recordar que la palabra del Señor es lámpara a nuestros pies y lumbrera a nuestro camino. Que así sea en cada uno de nosotros en esta semana. Oremos al Señor. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión de su Santo Espíritu sea con todos y cada uno de nosotros, ahora y siempre. Amén.